Bueno, pues seguimos aquí en la segunda parte de esta carta, de la carta a la Odisea, ¿verdad? Y pues hablábamos acerca de que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos pide a que de Él compremos oro refinado, ¿verdad? Oro refinado y vestiduras blancas. Sí, ¿querías comentar algo de esto, amor? Pues es que aquí, bueno, en cuanto a las iglesias, creo que nada más algunas donde dice, se refiere a algunas personas así, otras personas así, pero en la mayoría de las iglesias se refiere como a un solo hombre, ¿verdad? Porque aquí le está hablando así. Uh-huh. Y podemos ver en nuestra vida cotidiana muchas veces cuando predicamos de la palabra, ha habido personas que nos han dicho así, pues yo tengo dinero, pues no tengo necesidad de nada. O uno le pregunta una petición especial para orar por usted o algo así. Y nos dicen así, literalmente como está diciéndole el Señor, reprendiendo a esta persona. Y uno pocas veces es para decir así tan veraz como el Señor le está diciendo a la iglesia, ¿verdad? Eres un pobre, estás desnudo, no tienes nada, o sea, cuando nosotros tenemos la responsabilidad, sí, de abrirle los ojos a las personas con la palabra, no con nosotros, ¿verdad? No, sino con la palabra, ¿verdad? Leerles la palabra y decirles, mira lo que dice aquí, y está diciéndolo a una iglesia, pero está hablándole como a uno solo. Como a una persona. ¿Verdad? Entonces dice, el Señor le empieza a decir todo esto a esta iglesia, ¿verdad? Y le menciona que puede comprar de él, pero le está hablando espiritualmente, o sea, no le está hablando de dinero, se le está hablando espiritualmente, que él puede tener todo eso, que no necesita realmente esconderse ni valerse de todo su dinero, porque es por eso que no tiene nada. Entonces el Señor les está hablando aquí, dice, yo te aconsejo, te di este consejo, ¿verdad? Le dice el Señor aún, ¿verdad? En esa humildad que siempre el Señor nos habla, ¿verdad? porque siempre la iniciativa no es del ser humano, siempre la iniciativa es del Señor, manda su Santo Espíritu para hablarnos, para redarguirnos en toda humildad, ¿verdad? Él se baja, ¿verdad? A nuestro nivel y nos habla a nuestro oído, ¿verdad? Siendo nosotros mortales y siendo, pues también sus hijos, porque nos ama, ¿verdad? Porque les está hablando a personas que conocieron en un tiempo y que lo descuidaron por otra cosa. Y aparte pues dice, estas cosas te han hecho ciego, eres un ciego y no te das cuenta que estás desnudo, ¿verdad? Entonces dice el Señor, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu vergüenza, ¿verdad? De tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Ahorita hacía mi esposa, aún se le olvidó, hacía un comentario acerca de esto, muy importante, ¿verdad? Que a veces nosotros pensamos que estamos muy bien, pero dice el Señor, cuidado, ¿verdad? Porque tú piensas, ¿verdad? Que tienes vestiduras muy buenas, ¿verdad? Pero se te puede descubrir tu desnudez, ¿verdad? Entonces, cuando a ti te descubren en algo, ¿verdad? Pues tú te avergüenzas y no quieres salir a la gente. ¿Por qué? Porque vas a ser tachado, ¿verdad? Como aquel mentiroso, como aquel transista. Y entonces todas estas cosas te impiden a ti, ¿verdad? Que pases y que te humilles al Señor, ¿verdad? Y prefieres seguir en esas cosas. Peor, ¿verdad? Peor cuando tú ya conociste del Señor, ¿verdad? Y pues sigues ciego, ¿verdad? Sigues ciego. Pero el Señor Jesucristo, ¿verdad? Te dice, hay tiempo para que tú seas vestido con vestiduras blancas. Porque acuérdate que las vestiduras blancas nos las da el Señor Jesús por medio de su sangre. Él nos ha vestido, nos ha redimido, nos ha perdonado el pecado. Si lees, por favor, el versículo
19. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Sí, o sea, dice el Señor, si en un momento dado estamos leyendo esta carta, y esta carta, como yo les digo, es fuerte, ¿verdad? Pero tiene un motivo. Este motivo es para que tú te arrepientas, ¿verdad? Dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús también es duro en sus palabras, pero si nos está diciendo esto es por el amor que Él tiene, porque esta palabra, como les dije anteriormente, va dirigida a una iglesia, pero esa iglesia también, como dice el versículo 22, el que tiene oído, oiga, va dirigido a una persona, a ti que estás leyendo, ¿verdad? Porque también cuando empezamos a leer el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Fíjense bien cómo dice en el versículo 3, del 1-3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Sí? Entonces dice, tú estás escuchando estas palabras del Señor Jesús que vienen aquí en rojo, porque Él es el que habla, y te parecen fuertes, te parecen pues muy, decían los discípulos, dura palabra es esta, ¿sí? Entonces, gracias a Dios, tú eres bienaventurado, porque el Espíritu Santo está redarguyendo dentro de ti, ¿verdad? Haciéndote ver el pecado, haciéndote ver que tú necesitas del Salvador, haciéndote ver, si tú ya conoces a Jesús, que tienes que regresar y que tienes que, pues, quitarte todo eso, ¿verdad? Buscar a Dios, ¿verdad? Porque Él es el que nos limpia, Él es el que nos abre nuestros ojos, porque dice así, unge tus ojos con colirio. Fíjate, hermano, este último consejo del Señor Jesús que dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Yo lo veo a nuestro Señor con el amor que Él tiene, fuertemente te dice a ti, ponte algo que te haga ver, ¿sí? Yo me acuerdo mucho cuando era niño, ¿verdad? Ya casi no he visto esto en mis ojos, pero cuando era niño a veces traía los ojos todos hinchados así, ¿verdad? Y yo me acuerdo que compraban ese colirio o yemo, no me acuerdo cómo se llamaba, y me lo aplicaban en los ojos, ¿verdad? Y poco a poco los ojos se iban limpiando y veía, ¿verdad? Entonces el Señor nos ama, ¿verdad? Porque Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que aman, ¿sí? Dice, sé pues celoso y arrepiéntete, ¿sí? Hay un versículo que usamos mucho para cuando salimos a dar la palabra, a decirles a las personas que acepten a Jesús, ¿verdad? Y les decimos de esta manera, dice el Señor, he aquí, ¿verdad? Como dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esta por lo regular lo hablamos y lo decimos cuando estamos evangelizando, cuando aquellas personas apenas van a recibir a Jesús. Pero esta palabra está dirigida a los que ya conocen a Jesús, a los que ya conocen al Padre. Entonces, aquí dice, he aquí, yo toco a la puerta. ¿A quién te está hablando? Te está hablando a ti que conoces, ¿verdad? Y que te separaste por un tiempo. Y te está hablando a ti, ¿verdad? Que apenas vas a conocer al Señor y vas a dar ese paso, ¿verdad? Porque como les digo, dice la palabra en este libro de Apocalipsis, bienaventurado aquel que oye, ¿verdad? Adelante, si vas a decir algo. No, pues estaba escuchando, pero no sabía a qué hora iba a entrar yo. Bien.
estaba reflexionando en esto que está hablando mi esposo, ¿verdad? Porque sí, este es un punto muy importante. En el 19 nos habla, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, y sin duda esta palabra pues es de reprensión, ¿verdad? Es muy dura para nosotros, porque tenemos que ver también en qué posición estamos, o sea, qué hemos descuidado, en qué a lo mejor no nos hemos dado cuenta, porque el Señor aquí les dice, para que abran sus ojos, ¿verdad? Porque ellos ni cuenta se habían dado, ya estaban en una situación en la cual el enemigo les estaba exhibiendo, ¿verdad? El enemigo ya les estaba exhibiendo en de que ya hasta estaban perdidos en sus riquezas, ¿verdad? Es como por decir, a lo mejor una persona acepta a Cristo, en un decir ahorita en nuestros tiempos, ¿verdad? Y por decir, se va a tomar o X, ya cuando acuerda, pues el enemigo está, miren, el que decía que amaba a Jesús, y después cuando sale de su borrachera o de su inconsciencia, quiere hablar de Cristo, pero el mismo enemigo empieza a acusarle. Entonces empieza, pues ¿cómo voy a hablar de Cristo? Empieza la conciencia de aquella persona, ¿verdad? Si anduve así, si me vieron hasta X, ¿verdad? Entonces ellos estaban en una situación de que no se habían dado cuenta ya de todas estas cosas, ya eran para ellos algo cotidiano. Y esta reprensión y este castigo de parte del Señor viene a hablar a sus corazones, ¿verdad? Y a decirles, hay oportunidad. Hay una palabra en el libro de Proverbios, dice, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. ¿Por qué? Porque muchas veces van a venir situaciones así, porque no quiere decir, ya, o sea, gloria a Dios, ¿verdad? Que no caigamos nunca jamás, ¿verdad? En nada. Pero estamos en un cuerpo mortal, ¿verdad? Y a veces vienen situaciones así, tenemos que estar alertas a todo esto. Dice, porque aquí nos habla, dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, ¿verdad? O sea, para que no pases por esto, escucha lo que te estoy diciendo, compra de mí oro refinado. O sea, se está hablando ya de su sacrificio del Señor, ¿verdad? De lo que no tiene precio, que no podemos comprar con dinero. Y está hablando de esto, de que cuando nosotros leemos la palabra, el Señor no nos exhibe, el Señor no nos hace eso tan denigrante. El Señor solamente nos habla a nuestro corazón y nos hace ver, sí, nuestro pecado, nos hace ver nuestro pecado, nos hace ver lo que está mal en nuestro corazón, nos pone un espejo, ¿verdad? Pero no nos exhibe para burla, ni para quitarnos, porque dice que así se nos es arrebatado el reino de los cielos. También se nos habla de eso en la palabra, ¿verdad? Dice, el enemigo está presto para eso, eso es lo que quiere. Él es lo que quiere, que tú ya no te sientas digno de compartir su palabra cuando pasan por estas situaciones. Entonces el Señor nos dice en su palabra, podemos leerla y el Señor nos trae convicción de pecado, que es diferente y es para arrepentimiento, porque dice aquí, dice, sé pues celoso y arrepiéntete, ¿verdad? Para eso el Señor nos da su palabra. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice, ¿por qué? Porque aún es tiempo, mientras estamos en vida, tenemos esperanza. Si tú te sientes que por alguna situación X no puedes hablar de Él, no te sientes indigno, el Señor aquí nos está diciendo, dice, aquí yo estoy, te estoy hablando. Dice, quiero entrar contigo, quiero convivir contigo. Y entonces cuando el Señor entra en nosotros, cuando nos despojamos de todo eso de que nos atormenta, de todo eso que nos hace sentir indignos, de todo eso que está ahí apolillando nuestra mente, nuestro corazón, el Señor puede entrar y viene la luz a nuestra vida, a nuestro corazón. Así es. De hecho, como veíamos, hermanos, pues esta iglesia de la Odisea, pues es una iglesia, como decimos, como estábamos leyendo, una iglesia rica en el sentido monetario, y pues de bastantes comercios y de muchos centros hospitalarios, ¿verdad?
Entonces aquí estas personas, ¿verdad?, pues decían, no tengo necesidad de nada, ¿verdad? En 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, ¿verdad? Es lo que decíamos ahorita, tienes mucho dinero y pues llega el momento o estás muy cómodo y pues siempre tienes donde, vamos a decir, no tienes necesidad, ¿verdad?, de muchas cosas, ¿verdad?, inclusive de enfermedad, porque tienes a dónde llevar a tu esposa, a tus hijos al hospital, ¿verdad? Y pues no hay ninguna necesidad. Y hasta ese momento pues tú sigues activo en la iglesia, pero llega el momento en que te dejas de congregar, ¿verdad? Y dice ahí, porque muchos se extraviaron de la fe, ¿verdad? Y lo dice, y fueron traspasados de muchos dolores, ¿verdad? Vinieron pruebas, pero en su necesidad no veían la puerta, la bendición que les traía el Señor, ¿verdad? ¿Ok? Entonces dice, este mensaje va dirigido a los hermanos de la fe que, cegándose en las riquezas, daban el primer lugar a sus bienes, y cuando tenían necesidad económica acudían a Dios, ¿verdad? ¿Ok? Pero al recuperar su estatus se olvidaban de Dios. Esto quiere decir que tomemos el consejo de Jesús en el versículo 18, ¿verdad? ¿Ok? Donde lo estábamos viendo, el versículo 18 dice, por tanto yo te aconsejo, ¿verdad? O sea, ya pon tu mirada hacia la palabra, hacia la salvación, no la pierdas la salvación, ¿verdad? Entonces dice que veamos el amor de Dios para nuestra vida al pasar por pruebas. En Apocalipsis 3:19 es preciso poner nuestra confianza en Dios y estar preparados para lo que Dios nos enseñará en la prueba, ¿verdad? En otras palabras, no le reprochemos a Dios, ¿verdad? ¿Ok? Lo que nos pase, ¿verdad? Lucas 12:15 les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿verdad? Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos está alertando de las riquezas, ¿sí? Como lo vimos anteriormente en el capítulo anterior, las riquezas no son malas, ¿sí? Son buenas las riquezas, ¿ok? Pero, como dice la palabra, raíz de todos los males es el amor, el dinero, ¿verdad? Entonces, nuestra vida cristiana puede ser bendecida, pero también tenemos que seguir la palabra de Dios, hacer tesoros en el cielo, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Pues contribuir con la iglesia, dar los que son las ofrendas, pero que no todo cabe allí en el dar, ¿verdad?, en el dar las ofrendas, en el dar lo que es el dinero, ¿no?, sino también en participar en qué. Pues ¿sabes qué, hermanos? Hoy con lo que se juntó, pues hicimos tantas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman alacenas? Que tantas despensas, ¿verdad? Tantas despensas, y vamos a ir a tal colonia y sabemos que ahí hay mucha necesidad, ¿verdad? Porque acordémonos que, pues sí, puede haber una ciudad muy progresista en todo, porque en todas partes hay pobres, ¿verdad? Sí, hay gente necesitada, ¿ok? Si hablamos aquí de Monterrey, hay lugares donde pues hay un círculo, ¿verdad?, donde hay pobreza. Si hablamos de Los Ángeles, también hay lugares donde hay pobreza. Si hablamos de Nueva York, también hay lugares donde hay pobreza y hay gente necesitada. Entonces, la iglesia pudiente, ¿verdad?, pues debemos de participar en esto, de las ofrendas, de los programas de evangelismo, ¿verdad?, porque es ahí donde el Señor nos dice
que hagamos tesoros en el cielo, que compremos oro refinado. ¿Y cuál es ese oro refinado? Acordémonos, la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es más valiosa que el oro puro y oro refinado, ¿sí? Entonces, ese oro es la palabra, ¿verdad?, que vamos a ir a predicar, ¿verdad?, que vamos a atraer más personas a Cristo. ¿Okay? Fíjense bien, eso es bien importante. ¿A cuántas personas tú, hermano, has convencido en el Señor? Claro, ¿verdad?, porque el Espíritu Santo es el que convence. Pero ¿a cuántas personas tú has participado, mejor que se entienda así, para que esa persona acepte a Jesús? Acordémonos que cuando a nosotros nos hablaron, supimos, ¿verdad?, que había fiesta en el cielo. ¿Cuántas veces hemos participado para que muchos acepten a Jesús? ¿Quieres decir algo más? Estaba pensando, bueno, ya nos regresamos varias veces. Estaba meditando en lo de las riquezas. Porque ahorita mencionabas las personas que tenían riqueza, ¿verdad? Según la palabra, David, Abraham, Salomón, muchas personas en personajes en la palabra tuvieron riqueza, pero lo importante en esto, si ustedes se fijan, la característica principal de ellos era que no estaba en su corazón, era que ellos siempre tuvieron primero la comunión con el Señor, tanto Abraham, tanto David, tanto Salomón, o sea, siempre lo primero en ellos fue la comunión con el Señor. Por eso el Señor les puso sobre riquezas, inclusive cuando vemos también cuando Egipto, ¿verdad?, hubo riqueza, pero hubo ¿quién? Una persona que buscaba la presencia del Señor, que tuvo que administrar todo esto. Entonces Dios nos da las cosas cuando no están en nuestro corazón, cuando lo primero, porque dice también la palabra que a veces pedimos, pero pedimos mal. Entonces el Señor nos da las cosas cuando no está nuestro corazón puesto ahí, ¿verdad? Es cuando Dios nos da las cosas. Y menciona aquí, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, podemos oír su voz pero no abrir la puerta. Entonces tenemos que oír, pero levantarnos y abrir la puerta para que Él pueda entrar y tener comunión con nosotros. Y podamos crecer en Él, podamos crecer en el Señor. Y crecer en Él es menguar nosotros, aunque se escuche a lo mejor contrario, pero esto es muy espiritual. Perdón, hermano. Dice, cenaré con Él y Él conmigo, y es cuando viene el crecimiento de nuestra vida espiritual. Y es cuando nosotros, cuando somos más grandes, cuando nos humillamos a Él, ¿verdad? Es cuando nosotros somos grandes en el reino de los cielos, dice también eso, la palabra. ¿Verdad? Cuando somos pequeños como un niño, entonces somos grandes. Bien, hermanos, bueno, pues de hecho ya aquí vamos a terminar, y yo le doy gracias a Dios por todos aquellos que escucharon estos mensajes. El día de hoy, pues el perro se metió ahí por la puerta, ¿verdad?, de aquí, va, y como está pues muy chifladito, pues ya estábamos grabando ahí, disculpan pues las interrupciones, ¿verdad? Nada más bueno, no sé, no comentamos de los últimos versículos, son muy importantes, hermanos, porque no podemos dejar pasar esto, porque es la culminación, la terminación de lo que el Señor está hablando a la iglesia de la Odisea. Y aquí menciona en el 21, dice, después de la comunión con Él, dice, al que venciere. Amén. Dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor tuvo un propósito aquí en la tierra, y el propósito de Él es venir y hacerse como uno de nosotros, para ejemplo de nosotros, para que veamos que sí se puede vivir en santidad, que sí se puede vivir en obediencia, y sea el que venciere. Tenemos su ejemplo de haber estado aquí, el Señor Jesús, y haber sido levantado a los cielos y ahora estar a la diestra del Padre. Tenemos toda su vida que estuvo aquí con nosotros para
para ejemplo, para poder seguir sus pisadas. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias de aquí. No se refiere a un oído físico, no se refiere a la persona que no tiene audición. Aquí está hablando también espiritualmente y se refiere a que seamos entendidos. Dice, el que tiene oído quiere decir, ¿cuántos no tenemos oídos? La mayoría tenemos oídos. Muy pocos son las personas que a lo mejor nacieron con un defecto de no escuchar. Pero no te está refiriendo precisamente a eso, porque hasta eso tiene solución. Hay unos aparatitos que se ponen para oír. Pero aquí nos está hablando, dice, el que quiera entender, el que quiera obedecer, Amén. el que quiera creer, el que quiera obedecer a su palabra. Dice, oiga, entienda, escuche, crea lo que el Espíritu dice a las iglesias. O a la iglesia, en este caso la Odisea. Y en este caso la iglesia somos nosotros. No podemos decir, yo no soy esto, yo soy esto, yo soy esto. No, todos tenemos un particular, un ser interior, somos especiales para el Señor, cada uno somos diferentes. Pero aquí nos está hablando el Señor de que escuchemos y pongamos atención a todas estas cosas. Sí, amén. Amén. Bien, pues entonces, gracias a Dios, hermanos, porque con esta lectura que hemos tenido hoy, vemos que las riquezas en sí no son malas, ¿verdad? No son malas las riquezas. El problema es el amor que tú le das a las riquezas, ¿verdad? El amor que tú le das a la riqueza simplemente va a hacer que tú dejes de amar a Cristo, que tú dejes de amar a Dios, ¿verdad? Por eso dice el Señor, no se puede servir a dos señores, pero no te está diciendo que no lo puedes tener, ¿verdad? Sino que dice que si tú amas a las riquezas, ¿verdad? Entonces pues te vas a olvidar de Dios. Pero el Señor te dice que en la lectura de Mateo 25 al 32 te dice que no te afanes, ¿verdad? Porque ese afán por la riqueza va a hacer que tú tengas ese amor por la riqueza. Entonces el Señor dice, tú ama a Cristo, ¿verdad? ¿Sí? La palabra te dice, ama al Señor. El Espíritu Santo dice, ven a los pies de Cristo. Jesús dice, he aquí yo toco a la puerta y llamo. Entonces, el amor a la palabra de Dios va a ser el tesoro que tú vas a hacer en el cielo, ¿verdad? Y esa fe, ese creer en Dios, ¿verdad? Es buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, el Señor te va a proveer del vestido, ¿sí? Híjole, es que yo pues tengo un excelente sueldo y esto y lo otro y no puedo decir que no. Pero es que tú a lo mejor nunca has hablado con tu patrón y le dices, Señor, ¿sabe qué? Yo tengo así, 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 ¿y cómo ve? Negócialo y el Señor te va a dar triunfo en ese lugar, ¿verdad? Y vas a servir a Dios, ¿verdad? Sin perder tu trabajo a lo mejor. O a lo mejor vas a tener que perder ese trabajo, pero Dios te va a dar otro donde tú le puedas servir al Señor, ¿verdad? Entonces, démosle gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Ahorita nosotros estamos en una situación donde todo el mundo, no estamos yendo a muchos a trabajar y pues estamos batallando en la cuestión de proveer nosotros mismos a la casa. Pero saben, Dios es bueno, no nos ha faltado la comida, ¿verdad? No nos ha faltado el vestido. Vamos a orar, ¿sí? Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque pudimos llevar a cabo esta serie de capítulos respecto de tu segunda venida, respecto de el llamado que tú haces a las iglesias. Y también el llamado que haces a cada uno de nosotros, porque tu palabra dice, el que tiene oídos oiga. Entonces, Señor Jesús, yo ruego por aquellos que van a ver estos videos, ¿verdad? Y los que ya lo están viendo, Señor, bendícelos, Señor. Yo pongo en tus manos a todos aquellos hombres, mujeres, jóvenes, niños que en su momento quieren entregar su vida a ti, Señor, para que les recibas. Gracias, Padre. Y tú que vas a recibir a Jesús, di de esta manera, Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque has abierto mis ojos con todas estas cartas que tú enviaste
a las iglesias. Y ahora yo renuncio, Señor, a todo aquello que me aparta de ti. Ayúdame a ser tu hijo. Ayúdame a estar contigo en el paraíso, a estar contigo en esas casas que tú estás preparando para cada uno de nosotros. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Que tu Espíritu Santo me guíe siempre a la verdad. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hemos terminado. Dios les bendiga, hermanos.